¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Vamos a tratar de poner un poco los pies sobre la tierra, porque veníamos hablando eh, en los videos anteriores de muchas cuestiones que se presumen pueden suceder, otras que van pasando. A veces decimos que hay tendencias que parecen que no tendrían techo y que efectivamente se van a convertir en certezas, esas famosas profecías autocumplidas, ¿no? Todos pensamos que va a ser así y termina siendo así. Parece que no es de ese modo, por lo menos para atravesar esta instancia de estas semanas previas al cobro del medio aguinaldo, ¿no? Muchos ahí plantean qué hacer con el medio aguinaldo. Bueno, ya llegará el momento de pensarlo, ya tendremos seguramente alguna idea en mente, pero me interesaba hoy eh, pensar juntos un poco cómo fue el cierre de la semana pasada, qué datos. Sí, concretamente, estamos con el diario del lunes viendo qué pasó la semana pasada y algunos datos que escapan muchas veces de las cuestiones estrictamente económicas y que tienen una influencia y generan expectativas. Fundamentalmente, la economía es una cuestión de expectativas y las finanzas también. Así que me gustaría recorrer eso y ver cómo estamos preparados desde el piso del inversor conservador, las operaciones más clásicas, a ver cómo estamos parados para después dejar en un segundo plano el tema de carteras de inversión más agresivas o combinadas por lo menos. Así que vamos con la presentación que tenemos preparada para hoy. Así estamos mirando, ¿sí? Estamos mirando lo que viene. Y lo que viene no es tan claro, no es tan nítido, ¿no? Ahí hay dilemas vinculados a las inversiones, porque las inversiones que nosotros podamos realizar hoy van a correr en lo que viene, y aunque esto parezca una obviedad, muchas veces estamos tomando decisiones en función de lo que pasó. Por lo tanto, exige, y esto la educación financiera te muestra la necesidad, de empezar a construir, aunque uno puede decir de manera rudimentaria, quizá imperfecta, pero empezar a construir escenarios, ¿sí? Es decir, ¿en dónde? Es decir, ¿en qué contexto van a correr mis inversiones? Ya digo, aunque sea imperfecta, me exige un esfuerzo de algún grado de racionalidad para bajarle la temperatura a las emociones. Así que si uno quiere empezar a hacer ese ejercicio, que recomendamos desde la ABC, podemos decir que en la semana que pasó, eh, tuvimos el comportamiento de dólares financieros que se movieron activamente, ¿sí? Subieron, de hecho comienzan la semana con suba. Tuvimos un riesgo país en alza, pues fíjate que no se mueven necesariamente a la par. Un riesgo país en alza que después se empieza a bajar cuando esto se empieza a reflejar en el mayor interés que puede haber en los bonos soberanos, de deuda soberana de la Argentina. Ahí rozó los 1.600, después bajó unos puntos nada más, tampoco nada. Interesante el comportamiento de la bolsa argentina. ¿Por qué? Porque gran parte del paquete de leyes y la ley bases fundamentalmente que contempla, entre otras cosas, las cuestiones relativas a las inversiones y a las grandes inversiones, eh, uno debería esperar un efecto relevante en las cotizaciones de las acciones argentinas. Y la semana pasada, el mercado en su conjunto tuvo una baja en pesos del 8%. Recordamos que acá cotiza en pesos, ¿no? Y a su vez en dólares esa baja fue mayor. ¿Por qué? Porque bajó en pesos y a su vez los dólares subieron. Por lo tanto, en dólares bajó casi un 13%. ¿Recuerdan? Nosotros habíamos mostrado una gráfica del comportamiento del Merval en dólares. Si miráramos esos días de la semana pasada, seguramente estaría mostrando, como dijimos, una baja importante, 13% en una semana. Es un número muy significativo. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Por ahora nada. Por ahora nada, la semana pasada fue la misma, sigue la misma tasa, ¿sí? La misma tasa que remunera las inversiones más tradicionales de los argentinos, en los plazos fijos,
en torno al 2,5% anual, pero con pronóstico reservado. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Esto es lo que dejó. Es una semana que para el inversor conservador, salvo que dice, yo siempre estuve en dólares, no fue una semana atractiva. ¿Qué nos depara esta semana? Y ahí vamos a empezar en la construcción de los escenarios. Tenemos programación garantizada. El miércoles se vota la ley bases. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Cuál es el veredicto final? Dejando de lado todas las especulaciones políticas que hay. Es un tema central. Más allá de lo que diga y el efecto inmediato que no va a pasar, como decimos, son expectativas. Se abre un camino, se aprueba una ley. ¿Sí? Una ley enviada por el oficialismo con todas las modificaciones que tuvo. Es una tendencia. Marca un rumbo. Puede marcar y decir, bueno, esto puede empezar a tener, como planteamos siempre, la seguridad jurídica. No es un decreto ni son normas aisladas. Es una ley. El tema de las reservas y el swap chino. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a renovar? ¿Sí? ¿Cómo va a seguir funcionando esta cuestión? Que tiene que ver con las fortalezas de unas reservas que han ido aumentando, las reservas internacionales, pero siguen estando ahí. ¿Sí? Todavía no salimos de la zona negativa de las reservas, aunque uno las cuenta nominalmente y están, pero en términos reales no. Aparecen cuestiones que son muy interesantes porque no solamente juegan con la macro, sino también con la micro y con tus finanzas personales. El ministro de Hacienda salió a prometer la baja del impuesto país, ¿sí? Básicamente para importaciones. Nos interesaría saber qué pasaría si bajara el impuesto país, ¿sí? Bajara significativamente a la mitad, casi, algo así de 17,5 al 7,5%. Son promesas vinculadas a la estabilidad del superávit fiscal, ¿sí? A las cuentas públicas. La pregunta es, esos menores impuestos, ¿se van a traducir en menores precios para los clientes, consumidores? ¿Dónde van a quedar si se produce esa baja? ¿O va a quedar dentro del margen que tienen las empresas? Es un dato a considerar en un marco de una recesión muy fuerte, donde el jueves, quizás un plato muy interesante para analizar también, se va a conocer el dato de inflación del mes de mayo. ¿Sí? Muchos hablan ya de niveles de inflación mensual del 5%. 5% de inflación mensual, tasa de interés de un plazo fijo 2,5%. ¿Sí? 5% de inflación, 2,5%. Estaríamos bajando la inflación muy fuerte, todavía sigue siendo un número altísimo cuando uno la anualiza, pero es una tendencia decreciente. Llegará ahí, tendrá algún pico de fiebre en el mes de junio, es una posibilidad, ¿no? Pero estos son los datos que uno empieza a formar. Seguridad jurídica, estabilidad de las reservas, primeros pasos en la baja de impuestos, y esto sí, de vuelta, en manos de quién quedan esas rebajas impositivas, ¿sí? Y la inflación con su tendencia y su vinculación con qué. Bueno, su vinculación con el tema de la licuación, porque la licuación todavía no terminó. Es decir, que podríamos asistir nosotros, es que si el fenómeno de la tasa de inflación sigue en los meses sucesivos hacia abajo, que esa tasa de interés que hoy estamos conociendo en el orden del 30% anual para un plazo fijo, todavía baje algún punto, algunos puntos. Entonces, pareciera que el certificado de función de los plazos fijos en pesos está, ¿no? Está decretado, lo venimos hablando hace varias semanas. Los dólares financieros y el blue pueden seguir subiendo, escapale al valor nominal y analizar la evolución de vuelta, construir tus escenarios. ¿Cuánto te rinde? Es decir, un plazo fijo muy pobre, supongamos 40% al principio, 30% en los meses sucesivos, anual, ¿no? Para hacer proyecciones de cuántos pesos tendría y hacer tu cálculo de dólar futuro con esas tasas de interés. ¿A cuánto llegaría? ¿No? 1.400, entre 1.400 y 1.500. ¿Te asustaría? Bueno, estaría corriendo más o menos a la par de la tasa de un plazo fijo, no mucho más. Y aparece siempre el plazo fijo UVA,
que en un escenario de baja de inflación, ¿sí? De baja de inflación, es el que mejor recorrido parece tener, ¿sí? La contra los 180 días. La contra los 180 días. Y los bonos SER, ¿sí? Que ajustan por inflación, tampoco son desaconsejables. Hay que mirar, ¿sí? En cada caso qué tramo y plazo estamos operando o eligiendo, ¿sí? Siempre mirando esa cuestión. Es decir, que plazos fijos tachados, proyecciones de cotizaciones de dólares financieros, si querés utilizando la tasa de plazo fijo o aplicándole la inflación al tipo de cambio de hoy en los próximos meses, 3 meses, 6 meses, la proyección que vos quieras hacer acorde a tu horizonte de inversión. Esos son los juegos que te propongo hagamos, ¿no? El desafío, decimos nosotros, de los escenarios. Es decir, no hay posibilidad de invertir si no diseñamos o no nos imaginamos, ¿no? Cómo puede ser ese futuro, cómo pueden comportarse las variables. Está claro que por un lado estamos hablando de expectativas y por otro lado estamos hablando de recuperación real de tu poder adquisitivo, de tu capacidad de consumo, ¿sí? De la estabilidad de precios, de tu canasta de bienes y servicios, son las cosas que hay que mirar. Seguramente hay un delay, en el mejor de los casos hay un delay, mejoran las expectativas y después eso se empieza a traducir en algo que vos podés efectivamente percibir. Hay, como decimos, un proceso de licuación remanente, no va a ser todo mejor a través de impuestos y de gasto quirúrgicamente retocado. Hay, me parece, una dosis de licuación todavía que puede traducirse, como vemos también, en tasas más bajas. Y por último, con números más chicos y más finos, se requiere de una sintonía más precisa a la hora de decidir en qué invertir, en qué productos y por qué razones, ¿no? Está claro que esas decisiones que nosotros estamos planteando en el término de cómo serán los escenarios que nos siguen, no requieren de magia y tampoco necesariamente acertaremos en todo, ¿sí? Pero ya vamos desarrollando esa gimnasia de pensar cómo va a ser el futuro, ¿sí? ¿Cómo puede comportarse el futuro? Jugar con plazos más cortos, 3 meses, es un plazo razonable. Si querés, esperar el miércoles o jueves para empezar a hacer estas cuestiones. Y eso va a definir también el perfil y la selección de los instrumentos de inversión. Algunos los hemos comentado acá y otros que pueden llegar a aparecer. Como siempre, te agradecemos que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta, nos hagas llegar tus comentarios. Eso aumenta, como decimos siempre, el tráfico, el interés en este canal y nos permite a nosotros aumentar la masa de conceptos y de personas que siguen la educación financiera como una cuestión que hace a la educación de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias.